puso de pie ahí donde usted está y vamos a meditar bajo el tema dominio propio. Dominio propio. Dice el proverbista: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La Nueva Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. El hombre puede conquistar muchas cosas en esta vida. Puede conquistar en muchos medios, puede sobresalir en muchos medios. En el medio deportivo, en lo musical, en lo académico, en lo financiero, en lo empresarial. En muchas áreas puede llegar a conquistar y llegar a la cima de aquellas montañas. Pero si no tiene un dominio propio en su vida, en su espíritu, de nada serviría llegar a aquellas cumbres, porque en un instante se pueden oscurecer, en un instante se pueden quitar, en un instante se pueden desaparecer por una locura. Por eso el proverbista nos dice: mejor es el paciente que poderoso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La primera frase dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y para ello pudiéramos hacernos una pregunta en esta tarde: ¿qué tanto me dilato yo? ¿Qué tanto yo tardo en airarme? ¿Qué tan difícil es que alguien me saque de mis casillas? ¿Qué tan difícil es que yo responda de una manera iracunda? Que soy fácil de que me aireo fácilmente, soy difícil de airarme, soy más o menos dependiendo las circunstancias. O alguien puede decir: oh, esta persona es de corta mecha. ¿Ha escuchado esa expresión? Es de corta mecha. Es que es una persona que no tiene control de sí, que cualquier circunstancia lo hace explotar, que cualquier circunstancia, aún por tan pequeña que es, ella hace algo grande de cualquier cosa. De cualquier cosa va a causar un problema, de cualquier cosa va a tronar, de cualquier cosa va a reventar. Las personas, muchas de veces las personas que conviven con ellos viven una vida de temor porque no saben en qué momento de repente va a reaccionar, qué va a hacer, va a explotar, va a gritar, va a golpear, va a aventar, va a quebrar. Yo le pregunto a usted: ¿qué tanto tarda usted en airarse? Porque el proverbista nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Las personas explosivas en un momento pueden derribar todo lo que han construido. En un instante pueden derribar todo lo que han logrado. Con una simple acción, con unas simples palabras llenas de ofensa, de ira. Por eso Pablo les habla a los hermanos de Éfeso para decirle lo que no debe de haber en ellos, porque algo estaba pasando en la vida de los hermanos de Éfeso. Efesios capítulo 4, verso 31. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Efesios 4:31 dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No le está escribiendo a un pueblo que no conoce de Dios, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Quítese de vosotros toda amargura. Es decir, en la iglesia de Éfeso había hermanos amargados, había hermanos enojones, había hermanos y hermanas iracundas, había hermanos y hermanas que gritaban. Es más, dijo, y maledicencia, maldecían, que había malicia en su corazón. Dice, quítese de vosotros. Y eso da esperanza, hermano,
Porque el apóstol Pablo le está diciendo, eso se puede quitar de su vida. El enemigo ha sido muy astuto, porque muchas de las veces lo bombardearon con esa frase que decir, yo así soy, así nací y así voy a morir, y muchos se la creen y así quieren seguir viviendo. Por lo tanto, nunca tienen dominio propio, nunca pueden dominar sus impulsos, nunca pueden tener un carácter afable, apacible, siempre están a la defensiva. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso, dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería. Imagínense, hermanos enojones, hermanos gritones, hermanos que maldecían, hermanos iracundos. Quítese de vosotros, hermano. Debe de quitarse en usted, debe de quitarse en nosotros ese carácter, ese viejo hombre, esa manera de ser tan explosiva, porque eso no es del agrado de Dios. Pues el fruto del Espíritu, declara la palabra de Dios en Gálatas, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza. Ser un ser templado no es un ser no una persona que se deja llevar por cualquier situación, por cualquier circunstancia y responde de una manera que las personas lo desconocen. Imagínense el siguiente cuadro en algún hermano de Éfeso. Quizás el hermano fulanito era muy talentoso, quizás el hermano fulanito era muy capaz en todo, quizás el hermano fulanito era muy creativo, quizás el hermano fulanito muy trabajador en la obra de Dios, quizás el hermano fulanito era muy participativo, o la hermana fulanita muy capaz, la hermana fulanita muy creativa, la hermana fulanita muy trabajadora en la obra de Dios, pero iracunda. Imagínese a alguien que llega a un ministerio pero todavía sigue siendo iracunda. Puede ser muy trabajador, puede ser muy trabajadora, puede ser muy dedicada, puede ser muy capaz, puede ser muy participativa, puede ser muchas cosas, pero iracunda. Cuidado donde le hagan algo, cuidado donde esté bajo presión, cuidado donde venga adversidad, cuidado donde venga la crítica, cuidado donde alguien diga algo de ella, de su esposo, de sus hijos o de alguien. Cuidado, porque todo lo talentoso, lo creativo, lo capaz, lo trabajador y lo participativo desaparece en un instante. Y parece ser que es irreconocible aquellos talentos, aquella gracia que se tenían. Todo puede estar bien mientras en tanto no se enoje. Todo va a estar bien en tanto no le digan algo a la hermana o al hermano, porque si le dicen, agárrense. Porque si le dicen algo en lo cual ella no está de acuerdo o él no está de acuerdo, tengan cuidado con esa reunión, porque pueden salir lastimados. La paz de Cristo. Dominio propio. Efesios capítulo 4 verso 22. Dice la palabra de Dios, ahí donde estamos, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es decir, ahora que estamos en Cristo, tuvimos que haber sido ya diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces ya no aplica aquello, es que yo así soy, es que es mi carácter, es que me parezco a mi papá, es que me parezco a mi mamá, es que tengo el carácter de mi abuelito. No, la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airaos, pero no pequéis. Es decir, quizás va a llegar momentos en los cuales te enojes, pero en ese enojo no debes tú de pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no termine el día sin que tú ya hayas terminado ese enojo, sin que tú no hayas ido a reconciliar la situación. En ocasiones puede haber en algún hogar, en alguna familia, donde el esposo y la esposa se enojan y de repente uno se voltea para un lado y luego el otro se voltea para el otro. Yo no sé si puede ser algo común en algunas situaciones donde no se hablan y duran 3 días enojados, 1 mes enojados, 2 meses enojados. Es más, ha habido algunos matrimonios que duran años enojados, bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, pero enojados. Usted dígame, ¿está el Espíritu de Dios en esas vidas? Porque el Espíritu de Dios nos lleva al perdón, nos lleva a la reconciliación, nos lleva a pedir perdón y nos lleva a perdonar también. Cualquiera de las dos situaciones. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién, hermano? Ni deis lugar al diablo. Cuando hay contienda, cuando alguien está enojado con alguien, es decir, le invitan al diablo y le dicen: ¿sabes qué? Estamos enojados. Y le dicen: ven, diablo, siéntate aquí conmigo. Y él se sienta ahí con ellos. ¿Sabes qué? Estamos enojados, y llega el diablo y él se acuesta ahí en la cama con ellos. Le dan un lugarcito. Y tenga cuidado, ni deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. No crea que es un cuento, no crea que es una fábula. El apóstol Pablo les está diciendo: cuando ustedes se mantienen en ese enojo, están dejando que el diablo participe en sus vidas, se siente con ustedes, viva con ustedes, conviva con ustedes y tome posesión donde ustedes se encuentran. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es un pensamiento conformista el decir: así soy yo, así es mi papá, así es mi abuelito, tiene el carácter de su madre. No, eso no es una justificación. Estamos en Cristo. La palabra de Dios nos deja ver ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 10. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Puede poner gloria a Dios ahí donde usted está? Puede decirlo y póngalo ahí por el mensaje. Ponga: gloria a Dios, aleluya. A veces cuando estábamos reunidos aquí en la iglesia, alguien de repente gritaba y decía: háblame, Señor, háblame, Señor. Bueno, qué bueno fuera que Dios, aleluya, le dejara que él hablara en su vida. Le dijera: basta ya, hijo, y que le diga: hijo, es tiempo de que me dejes cambiar tu carácter. Es tiempo de que me dejes cambiar, ponerte una mecha más larga, porque tienes una mecha muy corta. Paz de Cristo. Cualquier situación te hace explotar. Déjame, te pongo una mecha más larga para que no explotes a la primera, a cualquier circunstancia. 1 Corintios capítulo 6, verso 10 dice la palabra de Dios: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, si Dios cambia a los ladrones, si Dios cambia a los ávaros, Dios cambia a los borrachos, Dios cambia a los maldicientes, Dios cambia a los estafadores para que puedan heredar el reino de Dios, Dios no puede cambiar tu carácter. Dios no puede cambiar tu manera de ser. Yo quiero decirte que Dios puede, pero el problema es que tú lo dejes trabajar en tu vida. Porque dice el verso 11: y esto erais algunos. Y eso da esperanza, porque dice: y esto erais algunos, erais tiempo pasado,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Usted no es el mismo de antes. Usted no debiera de ser el mismo de antes. Fue lavado, fue justificado, aleluya, fue santificado por nuestro Dios. Regresando al Proverbio capítulo 16, verso 32. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y luego dice, y el que se enseñorea de su espíritu. Y el que se enseñorea de su espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice, más vale tener control propio. Más vale tener dominio propio. Aquella persona que no tiene dominio propio es arrastrado por cualquier circunstancia. Es como un barco sin timón, donde la corriente lo lanza para allá y se va para allá, y donde la corriente lo lanza sobre las peñas y sobre las peñas va y se estrella, y donde la corriente lo lanza sobre los dos caudales y es ahí llevado para hacerse pedazos, como declara la palabra de Dios en aquella nave donde iba el apóstol Pablo, que se hizo pedazos. Así son las vidas de aquellos que no tienen dominio propio. Cualquier circunstancia lo mueve. Es más, las personas ya saben cómo dominarlo. Es más, las personas ya saben cómo hacerlo explotar. Es más, las personas ya saben qué palabra utilizar para hacerlo tronar. Es más, son manipulados por los demás y ni siquiera se dan cuenta. Es más, el diablo los manipula y ni siquiera se dan cuenta que es el enemigo el que sabe, que los conoce, los ha estado observando, sabe que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, anda al acecho, anda mirando una hendidura donde él entrar, donde tomar el lugar. Y uno de los lugares donde él ha tomado posesión en muchos hogares y en muchas vidas es en la ira, es en el pleito, es en esos momentos de amargura, en esos momentos donde explotan, vienen a ser como títeres. Puede ser muy sabio, puede ser muy hacendoso, puede ser muy inteligente, pero si no tiene dominio propio, todo lo que haya logrado se puede esfumar en un instante. En un instante. Mire, dice Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Es decir, una mosca muerta, ese perfume fragante, hermoso, precioso, que da un olor hermoso. Si cae una mosca muerta ahí, si cae una mosca dentro de ese perfume, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y hace la comparativa y dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así como una mosca, así como las moscas muertas llegan y echan a perder el perfume, todo ese olor fragante, todo eso hermoso, todo eso maravilloso, así una pequeña locura que se hace cuando no se tiene dominio propio. Así una pequeña locura que se lleva a cabo cuando no se tiene dominio propio puede hacernos que nos corrompamos y dejar de dar un olor fragante al Señor. ¿Puede imaginarse usted donde dejemos que nuestra vida se llene de moscas muertas que corrompan nuestra alabanza, que corrompan nuestra gratitud, que corrompan nuestras oraciones, que corrompan el darle la honra y la gloria a Dios? Y todo eso por aquellas pequeñas locuras que permitimos al ser nosotros susceptibles a las circunstancias y no dejar que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida, ya sea para pasar por alto la ofensa o para mantenernos firmes, para no ser abatidos ante las circunstancias. Saúl
El rey Saúl fue en una de sus tantas locuras por las cuales fue reprobado y su reino no fue afirmado. En 1 Samuel 13:13 no lo vamos a leer, pero usted lo puede meditar ahí en su casa, en su hogar. 1 Samuel 13:13 declara la palabra de Dios que Samuel le dijo: espérame 7 días. Estaban peleando contra los filisteos y le dijo: en ese transcurso yo voy a regresar al final, y cuando yo regrese entonces vamos a elevar un sacrificio, vamos a presentarnos delante de Dios. Y Samuel tardó esos 7 días y ya estaba por terminarse el día. Entonces Saúl dijo: ya no llegó Samuel. No, el pueblo se estaba desanimando y él dijo: yo voy a levantar sacrificio, yo voy a levantar ofrenda, holocausto al Señor. Y lo hizo. Y cuando él terminó de hacer esa ofrenda, ese sacrificio, ese holocausto que no le correspondía a él hacerlo, entonces llega Samuel y Samuel le dice: ¿qué has hecho? Le dijo: locamente has hecho, le dijo Samuel. Locamente has hecho. Verso 13 y 14 de 1 Samuel 13. Locamente has hecho, le dijo. Porque si tú hubieras hecho correctamente, Dios hubiera confirmado tu reino. Pero por cuanto fuiste desobediente, tu reino será muy corto. Es decir, serás quitado del trono, serás quitado del reino. ¿Por qué? Porque no has tenido dominio propio, no supiste esperar, no pudiste confiar. Muchas bendiciones nosotros podemos perder al actuar locamente. Un espíritu iracundo, un espíritu amargado, un espíritu de gritería, un espíritu que explota con cualquier circunstancia. Es un espíritu que no va a poder retener las bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Las bendiciones obtenidas que Dios le ha entregado se van a esfumar, se van a ir. La falta de dominio propio en un varón llamado Giezi lo condenó a ser un leproso. Usted recuerda esa historia allí en 2 de Reyes 5, 20 al 27, o todo 2 de Reyes capítulo 5. La palabra de Dios nos habla que había un hombre leproso llamado Naamán. Este fue y se presentó delante de Eliseo porque recibió el testimonio de una muchacha que había Dios en Israel. Y declara la palabra de Dios que él llegó ahí delante de Eliseo y llegó con muchas riquezas. Aquellas mulas que él traía, las traía cargadas con talento, con oro, con plata, con vestidos, aleluya, preciosos. Y entonces cuando estaba ahí, Eliseo tenía un criado que se llamaba Giezi. Y entonces aquel hombre le dijo: yo vengo a traerte todas estas riquezas, yo te voy a dar todo esto si tú obras que haya sanidad en mi vida. Y entonces Eliseo le dijo: no, tú quédate con todos tus presentes, yo no quiero nada de lo que tú tienes. Y Dios obró en aquel hombre y hubo sanidad cuando él se sumergió en el río Jordán 7 veces, trayendo limpieza a todo su ser y presentándose delante de Eliseo. Él no le recibió nada, pero Giezi estaba triste porque diciendo: ¿cómo es que no recibiste esas riquezas, Eliseo? ¿Cómo es que no tomaste aquello? Y entonces empezó a planear algo para poder obtener riqueza. No tuvo dominio propio, tenía un espíritu avariento, tenía un espíritu que quería aquellas riquezas. Y la palabra de Dios dice que hizo un plan y entonces cuando ya se fue Naamán y iba con todo su séquito, con todo lo que llevaba él y las riquezas que no fueron recibidas, entonces Giezi, cuando se descuidó, Eliseo fue y lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó le dijo: ¿sabe de que le llegó visita a mi señor y no tenemos que presentarle? Dame unas mudas por favor ahí de unas vestiduras, dos vestiduras, porque llegaron para ellos, para darles, para tener algo que ofrecerles, y darme un talento también para tener dinerito por ahí. Le dijo: no, llévate 2. Le dijo: no, nada más con 1. Bueno, por fin lo convencieron y Giezi tomó los 2 y se regresa a casa y lo esconde. Y entonces viene delante de Eliseo y Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes, Giezi? Y Giezi dice: de ningún lado, aquí he estado. Entonces Eliseo le dice: la lepra que le fue quitada a Naamán será sobre ti y tu descendencia.
Y cae la lepra sobre Giezi, y no solamente sobre él, sino también sobre su familia. Esa falta de dominio propio, ese espíritu de avaricia lo condenó a vivir una vida en la cual literalmente se hizo pedazos. Porque la lepra empieza a consumir la carne, empieza a caer en pedazos, empieza a matar esa carne y empiezan a desfigurarse completamente. Todo porque no tuvo dominio propio. Usted recuerda a Ananías y a Zafira, todo porque no tuvieron dominio propio. Ellos habían dicho que habrían de dar tantas cosas a la obra del Señor, y a la hora de la hora se arrepintieron y al final de cuentas perdieron su vida. Usted ya léalo allá en Hechos capítulo 5, si mal no recuerdo, está esa historia. La falta de dominio propio nos puede condenar para vivir una vida de miseria espiritual. Una vida de miseria espiritual. Quizás pueda tener logros en este mundo, quizás pueda tener fama en este mundo, quizás pueda llegar a las cúspides de muchas montañas en este mundo, pero en una miseria espiritual por la falta de dominio propio. Es más, hay grandes escándalos donde de repente aquellos personajes que eran tan loados por la sociedad, aquellos personajes que parecían muy honorables, de repente se está descubriendo la cloaca y se está descubriendo la realidad, que no había dominio propio en las áreas de su vida. Quizás puedan conquistar muchas cosas, pero son presos de sus pasiones, son presos de sus deseos. Cristo vino a darnos vida, Cristo vino a darnos libertad, Cristo vino a tomar control de nuestra vida, pero Él no lo va a hacer si tú no lo dejas que trabaje en tu vida. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, que no está bajo sus pasiones. Es decir, que las pasiones de su carne no es lo que lo gobierna. Es decir, que los deseos de su alma, de su espíritu, a veces que aquella carnalidad no lo manipula. Él tiene dominio propio, porque el Espíritu de Dios toma el control de su vida. ¿Qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo? Dice Mateo 16, 26. ¿Qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué podría alcanzar? Quiero llevarle para terminar a Jeremías capítulo 48. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Jeremías capítulo 48. Verso 11. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Jeremías 48, 11 dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus sedimentos ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Es decir, está igual. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Hace la referencia de esta manera, lo compara como cuando la vid, como cuando la uva era llevada a los lagares, y cuando era llevada a los lagares, en los lagares era pisoteada para reventar
aquellas uvas, para de reventar aquella forma, para que el jugo fuera extraído. Y entonces de ese lagar había un tubo y salía el líquido, pero también pasaba todo lo que salía de aquella pulpa que había quedado de la uva. Quedaba en la parte inferior. Y dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus sedimentos ha estado reposado. Es decir, ya no tiene la forma de la uva. La pulpa se encuentra en la parte inferior, el jugo se encuentra en la parte superior, pero ahí sigue estando el viejo hombre, pero ahí sigue estando la vieja forma. Aquella pulpa se encuentra en la parte de abajo, y por un momento puede pensarse que ya solamente se ve el jugo de la uva. Si lo miramos superficialmente, solamente pudiéramos pensar: oh, ya está el jugo de la uva. Pero abajo de ese jugo, pero abajo de ese líquido, hay un sedimento todavía reposado que está corrompiendo el jugo del rey, que está corrompiendo el jugo que habría de presentarse a la mesa del rey. Y dice la palabra de Dios: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus sedimentos ha estado reposado. Por tanto quedó su sabor en él. Bendito es el nombre de Jesús. Y su olor no se ha cambiado. Es decir, que todavía tiene el mismo sabor que antes. Es decir, tiene el mismo olor de antes. Ya no se ve igual. Ya no es una uva redondita. Ya no es, se ve diferente. Pero sigue siendo el mismo. Paz de Cristo. Es decir, ya no se viste como antes de venir a Cristo. Es decir, ya no actúa hasta cierto punto ante los ojos de los demás. Parece que es diferente. Es más, cuando viene aquí a la casa de Dios y alaba al Señor, cuando está adorando al Rey, parece que es diferente. Oh, pero en casa saben que hay abajo de aquel jugo de uva. Pero en casa saben lo que se encuentra ahí quieto. Pero ellos saben que cuando llega el momento del problema, de la adversidad, pareciera que llega el enemigo con un palo y con un remolino empieza a levantar esos sedimentos. ¿Sabe qué se levanta? Se levanta el viejo hombre. Se levanta a tal grado que puede levantarse aquel viejo hombre maldiciendo. Se puede levantar aquella vieja mujer tirando trancazos y desgreñando a quien sea. Paz de Cristo. Porque sobre sus sedimentos solamente ha estado reposado. Imagínense que pudiera pasar en un cristiano con un ministerio, pero que esté todavía sobre sus sedimentos. Lo que necesita es lo que dice la palabra de Dios, o lo que llegaríamos a necesitar. Dice: pero eso vienen días, dice el Señor, por eso vienen días en el que yo le enviaré trasvasadores, es decir, que lo inclinen, porque para poderle quitar ese viejo hombre necesitaba inclinarse aquel jugo de uva y inclinarse para que cayera en la otra vasija, y después volverse a inclinar para que al final, en el fondo, quedaran residuos para limpiar aquel vino, para santificar aquel vino, para llevar a una limpieza aquel vino. ¿Sabe qué ocupamos? Si queremos que Dios obre en nuestro carácter, si queremos que el Señor cambie nuestra manera de ser, si somos iracundos, si somos explosivos, o yo no sé, si tiene algo en una área en su vida en la cual usted necesita ser cambiado, ¿sabe qué? Antes de que sea inclinado, usted y yo podemos inclinarnos y decirle: Señor, ayúdame, Señor Jesús. Señor, cambia esta forma de ser de mí. Señor, ayúdame, Padre bendito. Dame de tu paciencia, Señor. Que alguien puede decir: es que por eso le pedimos paciencia. Sí, es que le da pruebas. Y es que la prueba produce paciencia.
nos la ejercita para poder nosotros, pero eso nos va a ayudar. Dice la palabra, por eso vienen días, dijo el Señor, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasen, que lo inclinen y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Yo le recomiendo que mejor nos inclinemos y busquemos el rostro del Señor y le digamos: Señor, cambia mi carácter. Proverbios 16:32. Dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Eso llama la atención. Ahí adelante, 1 Timoteo capítulo 4, 12, 13 o 14, no recuerdo bien. Le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tú no necesitas que alguien quizás venga a hacerte desatinar. Tú solo te desatinas solo. Tú solo te enciendes. Y mucho más, ya si el enemigo sabe, pues va a hacer circunstancias para hacerte enojar. Ten cuidado de ti mismo. Tienes que sujetar ese espíritu a la voluntad de Cristo, ese carácter ponerlo a los pies de Cristo, esa actitud ponerla a los pies de Cristo. Dominio propio es el que necesitamos, ponerlo en las manos de Dios para que podamos salir más que vencedores. Tantos hogares, tantas familias, tantos hijos, tantos matrimonios han quedado hechos pedazos por no haber tenido dominio propio. Tantas personas que están ahorita en la cárcel porque no tuvieron dominio propio. Y muchas de ellas puede ser que estén arrepentidas, muchas de ellas que lloren después de haber hecho lo que hayan hecho, pero sus actos los han responsabilizado para pasar en algunos de ellos cadena perpetua en la cárcel. Todo porque no tuvieron dominio propio. Algunos por cualquier cosa. Algunos pueden estar en la cárcel por una cerveza. Mató a su amigo cuando estaba de fiesta. Otros perdieron su hogar y su familia por no tener dominio propio y callarse en ese momento, y abrió la boca a tal grado que destruyó su hogar, su familia. Dominio propio. Necesitamos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida y llevemos todo pensamiento, toda acción, toda conducta a los pies de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo voy a dejar este lugar a cargo del pastor Daniel Rocha, que nos estará despidiendo. Sigamos adelante. Les amamos en el Señor, querida iglesia. Sabemos que primeramente Dios, aleluya, pronto estaremos gozándonos. Siga adelante, deje que el Señor trabaje en su corazón. Cuando terminemos, o ahorita que haga la oración el pastor, preséntele al Señor ese carácter. Dígale: Señor, quítame lo enojón. No es cierto que usted así va a morir. Si usted lo pone en los pies de Cristo, Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiar ese carácter flemático a un carácter apacible. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestro hermano pastor Daniel toma el lugar. Sigamos adelante avanzando, aleluya, y que el Señor Jesucristo siga haciendo la obra en nosotros. Somos una obra en proceso. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermano, le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que me concede de estar nuevamente en este lugar, juntamente con ustedes, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos con Dios porque de alguna manera Dios ha puesto los medios para que la palabra de Dios se continúe predicando. Dios bendiga a nuestro hermano Dani, que hoy nos ha traído hermosa reflexión, un consejo muy atinado para este tiempo
donde de alguna manera la desesperación o las circunstancias que se viven, tanto económicas como morales, como espirituales, que repercuten en la vida de algunas personas y de algunos hermanos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un consejo nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted es de las personas que muy rápido se enojan, realmente el hombre que se enoja, la Biblia dice que hará locuras. Por eso le invitamos para que usted pida a Dios, y vamos a rogar a Dios para que Dios le dé un carácter apacible. Cuando el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, dijo el Señor, y ligera mi carga. Agradecemos a todos los hermanos, personas, amigos que hoy nos acompañaron en este culto. Dios les bendiga. Como dijo nuestro hermano, oremos para que en todo el país, todos los gobernadores, los que están, ¿verdad?, legislando a favor del pueblo, hermanos, pues prácticamente ya pasemos este episodio y podamos reunirnos muy pronto. Dios bendiga a nuestra hermana Zoila, ¿verdad?, y su familia que pues están acompañándonos desde Chetumal, Quintana Roo. Dios les bendiga. También la hermana Olivia da gracias, como antes en actividades pasadas pidió la oración por su hermana que estuvo en terapia intensiva, ya está en casa. Ella da gracias a Dios porque sus oraciones fueron oídas. Dios les bendiga. También a mi sobrina Erika, que por ahí también nos acompañó. Dios les bendiga. A su esposo Misael y su familia, bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos porque el Señor de alguna manera continúa favoreciéndonos, y el estar predicando la palabra de Dios para nosotros es motivo de gozo. Y como siempre les estamos diciendo, extrañamos la congregación, pero estamos de alguna manera continuando predicando la palabra de Dios. Acompáñenos el jueves a las 7, primeramente Dios, estaremos nuevamente en este lugar agradeciéndole a Dios y bendiciendo sus vidas. Vamos a orar por algunas necesidades que nos expusieron, ¿verdad?, a través de este medio, y vamos a orar por todas las peticiones que se hicieron, y así vamos a quedar despedidos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición que nos has dado de reunirnos una vez más en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a moldear nuestro carácter, que nuestro carácter sea, Señor, semejante al tuyo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Las peticiones que en esta noche se hicieron, Padre, tú conoces la necesidad de Liliana, conoces la necesidad de cada una de las personas que hoy piden la oración por sus problemas, por sus necesidades. Señor, sabemos que tú eres la respuesta. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en tu casa y sobre todo poder predicar tu palabra, oír tu palabra, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos que nos acompañaron en sus hogares. Señor, bendice sus vidas, bendice sus negocios, sus trabajos. Te pedimos, Señor, en esta noche que acaba de hacer la obra nuestro hermano Vicente Arceo, Señor, que ha estado pasando una situación difícil, y todos aquellos que han pedido la oración, Señor, concédeles sanidad, concédeles la petición de su corazón. En el nombre glorioso de Jesús
Jesús. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. En el nombre glorioso de Jesucristo reprendemos toda enfermedad y pedimos, Señor, por tu misericordia, que sea resuelta cualquier necesidad, cualquier problema, Señor, porque en tu palabra está escrito: clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiremos. Pues lo creemos, Señor Jesús, porque somos testigos de tu poder. Hemos mirado grandes milagros, hemos mirado grandes prodigios, y por eso, Señor Jesucristo, estamos agradecidos en esta noche por el privilegio, Señor, que nos das de estar ante tu presencia. Bendito tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Así quedamos despedidos de esta actividad, pero no de la presencia de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes.